Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Seguimos en la temporada de la familia y los desafíos de nuestros tiempos. Y hemos estado hablando acerca de la educación y la crianza de los hijos. Hola Pablo, bienvenido. Hola Lina, ¿cómo has estado? Bien, muy contenta que sigamos ahondando en este tema de educación y crianza. Bueno, el Señor nos ayude, es un tema sumamente importante y esperamos que el Señor bendiga estos momentos y que llegue a muchos y sea edificación para aquellos que nos han venido siguiendo en el programa. Amén, además porque creo que estos temas son de mucha consulta y donde también hay muchas dudas que podemos aclarar. Así es. Bueno, Pablo, ya entrando en tema, en materia, el programa pasado estuvimos haciendo como una introducción. Quisiera saber de qué vamos a hablar hoy en relación a la educación y la crianza de los hijos. Bueno, hoy vamos a comenzar a poner 3 pilares o vamos a hablar de 3 cordones para que no se rompa fácilmente el asunto de la educación, ¿no? Vamos a hablar especialmente de la dedicación, el amor y la disciplina que debe haber en este aspecto, porque es tan importante que antes de hablar lo que debemos hacer, debemos poner como un fundamento de cosas que deben estar debajo de todo lo que vamos a hacer. Okay. Entonces, bueno, confiando en el Señor, pues hoy apenas hablaríamos de la primera parte, que sería la importancia de la dedicación en cuanto a la crianza de los hijos. Bueno, ¿y cómo se aplicaría esto a la vida cotidiana o a la educación en relación a los hijos? Bueno, antes de hablar de cómo se aplica esto a los hijos, porque especialmente hoy no vamos a hablar de cómo esto se aplica a los hijos, como te decía, es como una base, y la base no está dirigida a lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, sino algo que tenemos que hacer en los padres. Porque es interesante que cuando hablamos de educación hacia los hijos, a veces debemos gastar gran parte de nuestro tiempo educando a los padres. Entonces vamos a hablar de la crianza a los hijos, pero para poder hablar de la crianza a los hijos, tenemos que hablarles ciertas cosas a los padres. El hermano John Wesley un día dijo así, la maldad de los hijos generalmente es derivada de la falta de la negligencia de sus padres. Entonces por eso hablamos de dedicación, porque para que podamos tener una buena educación sólida en la vida de nuestros hijos, los padres deben ser conscientes de que ellos se tienen que dedicar a esto, que no es un asunto que van a hacer hoy, tal vez mañana, tal vez vuelvan en 2 meses, sino que debe haber una constancia en sus vidas en relación a este asunto. Entonces el primer asunto que vamos a hablar hoy, de varios, no se tiene que ver ni siquiera con los niños, tiene que ver es con los papás. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y si tú miras, el centro del pasaje es el deber que tiene el padre. Ahí el mismo pasaje ni siquiera nos habla de la responsabilidad del hijo, sino que el peso cae en la instrucción que el papá debe dar a su hijo. Entonces, asimismo, nosotros queremos hacer conscientes a los padres que gran parte del fruto o del fracaso que vamos a ver en nuestros hijos se debe a nosotros mismos. Por ejemplo, un hermano decía que cuando veíamos una generación de jóvenes perdiéndose en el alcohol, en las drogas, en los vicios, en el dinero y todas las cosas que los hombres buscan, lo que vemos no es solo una generación doliente, sino vemos es una generación de padres que no fueron responsables ni temerosos delante de Dios de la manera como educaron a sus hijos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es despertar la conciencia de los padres, que es un asunto que comienza en ellos, donde Dios tiene que trabajar primero en ellos para que ellos puedan trabajar en sus hijos. Si los padres entienden lo trascendental, que este asunto debe ser para ellos, entonces las cosas van a cambiar, porque generalmente aún cuando a uno lo invitan a enseñar la palabra, hermanos, que queremos que hable con el grupo de jóvenes o queremos que hable con nuestros hijos, pero poco se hace hablando con los jóvenes o los hijos si primero los padres no son conscientes de la gran responsabilidad que ellos tienen y que gran parte del llamamiento que Dios tiene para sus vidas ocurre dentro de las paredes de su casa. Entonces es muy importante pues resaltar que lo que vamos a hablar hoy es primero para los padres. Cuando hablamos de dedicaciones para los padres. Ahí nos toca entonces replantear la pregunta un poco, y es cómo se aplican esos 3 pilares que acabas de mencionar: dedicación, amor y disciplina al deber de los padres en este asunto.
Por ejemplo, cuando tú entras a un lugar, estás en una reunión o llegas a visitar una familia, tú ves un niño de pronto que es desobediente, que es grosero, que es irrespetuoso, que no se calla, que no sabe comer. Entonces tú comienzas a decir, oye, este niño tiene un problema, pero en realidad un niño de 2 o 3 años, como decíamos la vez pasada, su problema pues es que su naturaleza es así, él está sacando a la luz lo que hay en la necesidad de su corazón. Pero el problema debajo del asunto es que el papá o la mamá no se ha dedicado arduamente a corregir eso. Entonces el problema no está en el niño, sino en los papás. Entonces por eso decíamos que es para los papás. Entonces cuando hablamos de dedicación, lo primero que queremos enseñar a los padres es que ellos tienen que invertir tiempo, trabajo y esfuerzo en la educación de sus hijos, o si no, no va a haber una verdadera crianza, o si no, no va a haber un verdadero trabajo. Entonces cuando uno ve un niño en esa condición que tiene padres, uno debería denunciar a esos padres por abandono familiar. Uno debería ir a la corte celestial a poner una queja por maltrato familiar, porque ese papá no está tratando de una manera sabia y temerosa delante de Dios al muchacho, y está dejando que el muchacho se pierda en su necedad. Y eso lo vemos en niños de 2 años, en niños de 5 años o en jóvenes de 15 o 17 años. Entonces muchas veces es porque el padre no se ha dedicado a eso, no ha invertido tiempo. Y lo tremendo es que vemos padres frustrados, padres amargados, padres que ya no quieren estar ni siquiera con sus hogares, padres que ya ven a sus hijos como algo engorroso, y es porque nunca le han invertido el tiempo. Y lo interesante es que a veces nosotros esperamos recibir fruto de algo en lo cual no hemos trabajado, ¿no? Entonces, si no hay tiempo, si no hay dedicación, si no hay trabajo de los padres, ¿qué se va a esperar de esos muchachos? Entonces, y también el problema es que hay hermanos que uno les dice, hermano, es que tú has sido perezoso. Entonces el hermano dice, no, hermano, si yo me levanto a las 5 de la mañana, trabajo hasta tarde en la noche, soy diligente hasta mi vida devocional. Pero muchas veces en aspectos donde el padre debía dedicarse, especialmente en la crianza de los hijos, son perezosos, no quieren hacerlo y sí esperan obtener un fruto de sus hijos. Y hay muchos pasajes que hablan de este aspecto, de la pereza. Por lo menos en el libro de Proverbios dice así, Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Y eso sí que pasa con los hijos. Yo deseo que mi hijo sea así, que se comporte de cierta manera, hasta me amargo cuando él no lo hace y deseo eso, pero no alcanzo porque no invierto trabajo en el asunto. Y Pablo le decía a los Gálatas, hermanos, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso segará. Y eso es cierto en muchas áreas, hasta en lo espiritual, pero también es muy cierto en la educación de los hijos. Si los padres no dedican el tiempo necesario, el esfuerzo necesario, no van a tener un fruto genuino. Porque de por sí el muchacho no necesita sembrarse la necesidad, sino que ya viene con ella. Entonces, si no se le siembra educación, disciplina, valores, piedad, fe, el muchacho nunca la va a expresar. Entonces, una necesidad que así como el campesino labra la tierra para obtener un fruto de la tierra, el papá labre la vida del muchacho para obtener un fruto de ese muchacho. Porque si él no labra, ¿qué va a salir de ese muchacho? La necedad o lo que el mundo sí siembra, porque el mundo sí está sembrando y trabajando arduamente, como lo decíamos la vez pasada. Entonces, si nosotros amamos a nuestros hijos y somos conscientes delante de Dios de esta responsabilidad, vamos a dedicarnos, o sea, vamos a dedicar tiempo al asunto para que el asunto produzca fruto en la vida de nuestros hijos. Pablo también le decía a Timoteo que es que a veces nosotros quitamos estos asuntos aún de esto. Decía Pablo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces ningún papá puede esperar que su hijo hable inglés si no le han enseñado. Algo sencillo, pero asimismo la piedad y asimismo muchas cosas son fruto de un arduo trabajo de los padres. Entonces, cuando yo a veces entro a una casa o cualquiera entra a una casa y uno ve al niño haciendo estas cosas, uno dice hay responsabilidad acá y esa recae en la cabeza de los padres. Entonces debemos, enseñar a nuestros hermanos y hacerlos conscientes del gran deber que ellos tienen de trabajar en la vida de los muchachos. ¿Cuánto tiempo? Es que un hermano decía, mira, cuando una pareja, Dios le da el privilegio de ser padres, ellos deben saber que han sido contratados para 20 años de trabajo adulto, por lo menos, ¿no?
O sea, ellos son responsables de la vida de ese muchacho durante 20 años y eso va a ser un trabajo 24 horas, 7 días a la semana. De ese trabajo no tienen vacaciones, o si tendrán vacaciones serán unos días, pero lo normal es que es un trabajo que se nos encarga y que debemos hacerlo con toda diligencia, amor y disposición. Pablo, yo creo que hay muchas dudas acerca de la dedicación y qué es dedicación verdaderamente, pero vamos a hacer una pausa y vamos a continuar haciéndote todo este tipo de preguntas que probablemente muchos de ustedes tengan. Entonces no se vayan, recuerden que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente y ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Pablo, nos vienes hablando y recalcando mucho que la dedicación es clave en la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Pero quisiera preguntarte cómo está la situación de la iglesia en estos días respecto a ese tema. Bueno, ¿te acuerdas un día que hablábamos de un versículo que citó un niño en una escuela dominical que decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Sí. Pues mira que la situación de la iglesia en general no es muy diferente a las familias del mundo. Prácticamente las familias de cristianos, las familias son cristianas solo los domingos, pero el resto de la semana los cristianos viven casi igual que las familias del mundo. O sea, no hay diferencia. Y eso no es algo que nosotros vemos con las personas que nos reunimos, sino que generalmente a donde llegamos y lo que conocemos son pocos. Realmente se puede decir un remanente de las familias que realmente han tomado en serio el dedicarse a la crianza de sus hijos. Y es muy lamentable. Mira que el hermano Martin Lloyd-Jones, en un folleto que habla sobre el arte de la disciplina equilibrada, él dice unas palabras acerca de cómo fue la caída de Roma, refiriéndose a la educación en la familia. Y él dice esto: ¿por qué pudieron los godos y los vándalos y otros pueblos bárbaros conquistar el antiguo imperio romano? ¿Por su superioridad militar? Por supuesto que no. Los historiadores saben que hay una sola respuesta. La caída de Roma sucedió porque un espíritu de tolerancia invadió el mundo romano. Los juegos, los placeres, los baños públicos, la podredumbre moral que había entrado en el corazón del imperio fue la causa de la declinación y la caída de Roma. No fue un poder superior desde afuera, sino la podredumbre interna lo que significó la ruina para Roma. Entonces, ¿por qué él está citando la caída de Roma? Y esa frase que él dice al final a mí me pareció muy, muy penetrante. Y él dice que no fue un poder superior afuera, sino fue la pobreza interna. Entonces nosotros hace 8 días hablábamos de un poco los peligros que tienen los muchachos y cómo eso puede ser una gran dificultad para la crianza de ellos. Pero en realidad no son tanto los poderes malignos que se encuentran en el mundo o afuera que quieren destruir la vida de los muchachos, sino es la pobreza espiritual que existe en la mayoría de padres cristianos. Es que imagínate que voy a hablar de un culto cristiano en el hogar, o sea, un culto familiar, eso ya no existe. Altar familiar donde los cristianos oren con sus hijos, adoren al Señor, estudien la palabra juntos. Eso ya no existe en las familias cristianas. Y es esa pobreza en la experiencia de la mayoría de familias cristianas la que hace que no nos sorprenda el fracaso de muchos hijos cristianos. Es que los papás ya no enseñan la palabra, ya no oran con ellos, ya no glorifican a Dios, ya no instruyen, ya no corrigen, ya no están. Entonces, ¿cómo se va a esperar que el muchacho tenga una buena vida cristiana? Si es que nosotros estamos ocupados en muchas otras cosas que hacen que la vida de nuestros muchachos pues sufra los embistes de la carne, los embistes del mundo, todo lo que puede destruir su alma. Entonces dijo un hermano: la maligna negligencia, el cruel descuido y los desintereses prácticos de los que profesan ser cristianos son los que llevan a nuestra generación de hijos de padres cristianos rumbo a la perdición. Entonces es un asunto muy lamentable que los padres cristianos hoy en día no tienen esta conciencia, y eso es algo general. Yo podría contar con los dedos de mi mano las familias que conozco que hacen una reunión, un culto familiar. O sea, no alcanzo a contarla con todos los dedos de mi mano. Eso se ha perdido. Eso era para los puritanos, eso era para los antiguos cristianos, pero hoy en día eso no existe. Y pues es lamentable. Es tremendo. Sí. Pablo, yo creo que hay un dicho muy famoso que también puede aplicarse a lo que tú estás diciendo, y es que el tema no es de cantidad, sino de calidad. ¿Qué tan cierto es esto? Cuando hablas de dedicación, ¿te estás refiriendo también al tiempo que se invierte
Claro que sí, obviamente. Y aquí no es un asunto de tiempo de calidad, sino es un asunto de tiempo. Los padres piensan tiempo de calidad, de pronto que se fueron a cine con el muchacho, porque ni siquiera cuando hablan tiempo de calidad es un tiempo de devoción delante del Señor, sino tiempo de calidad es que lo saca al parque. Pero no, eso no. Realmente los padres, para poder tener una buena educación con sus hijos, o sea, una educación que cumpla lo que Dios espera, que dé fruto genuino y eterno, debe haber mucho tiempo. Ninguna persona que va a construir una casa echa el cimiento a la ligera y las columnas, sino le dedica el tiempo necesario para que la casa se sostenga. Entonces ahí hay tiempo, hay sacrificio, hay muchas cosas. Entonces, como dijo un hermano, no se puede esperar que un puñado de semillas desparramadas de vez en cuando den una buena cosecha, sino que realmente debe haber dedicación de tiempo. Mira lo que dice Deuteronomio 6, verso 6, que no quiero resaltar lo que se hace, sino lo que estamos hablando, de tiempo. Dice la palabra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Entonces mira estas frases: estando en tu casa. O sea, un padre y una madre que no están el tiempo necesario en su casa, no pueden instruir a sus hijos. Y mira que el asunto lo pone desde temprano y hasta el anochecer. Dice: andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. O sea, eso es 24/7, eso es todo el tiempo. O sea, la instrucción y la enseñanza en el carácter, en la formación de Cristo en nuestros hijos es un asunto de todos los días, a toda hora. Entonces, si los padres están ausentes del hogar, si el padre no está cuando él se levanta, si el padre no está cuando él se acuesta, cuando el niño se acuesta, ¿cuán poco va a influenciarlo, no? Yo he conocido casos de mujeres que llegan a contarnos la triste historia de sus hijos ya jóvenes que están perdidos en esto, y eran mujeres que ni siquiera estaban para servirles el desayuno a los muchachos. Y puede ser que el hogar tenga 5 empleadas y el chofer y tengan el mejor colegio, pero si el papá y la mamá no están ahí dedicándole el tiempo necesario, supervisando y acompañando la crianza del muchacho, no van a poder hacer nada de lo que vamos a hablar hoy ni los siguientes días. Es un hogar que no está, una mamá que nunca está, un papá que nunca está para estos asuntos. De esto no le sirve para nada. Esto no es un asunto de un domingo, de un sábado, sino esto es un asunto de un vivir con los muchachos y dedicarnos a esto. Claro que tenemos muchas más ocupaciones, pero entre las prioridades que tiene un hogar, esta debe estar por delante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces, así como somos cristianos tibios, así como somos cristianos irresponsables, así somos también en la crianza de nuestros hijos. No le dedicamos el tiempo necesario, no lo tomamos en serio. Y es que mira lo que decía un hermano: si los papás no toman en serio la educación de sus hijos, ¿por qué sus hijos la van a tomar como algo valioso? ¿Sí me hago entender? Si yo le invierto tiempo a mi muchacho porque es que hay papás que son así, como no están, entonces escuela de fútbol, escuela de natación, eso pasa por todas las escuelas habidas y a ver. Y yo el domingo le digo: no, yo quiero a mi hijo que tú seas un buen cristiano. Pero mira lo tremendo, yo quiero que él sea un buen cristiano, pero nunca estoy con él, nunca oro con él, nunca le leo la palabra, nunca lo corrijo, nunca lo disciplino, lo mando a toda una cantidad de cosas, y el domingo le digo a él: yo quiero que seas un buen cristiano. Y el niño va a decir: ¿de verdad lo voy a tomar en serio? Pero si mi papá no toma en serio lo que él me está diciendo, ¿por qué yo sí? Entonces hay una incongruencia, hay una dicotomía en el pensamiento y la práctica de los papás, que dicen: no, yo amo a mi hijo, quiero que mi hijo sea un buen cristiano, pero en la práctica lo ha abandonado a él, lo ha abandonado a otras cosas, porque el papá nunca tiene tiempo de eso. Entonces, mira, hay un artículo que me pareció muy bueno, que es de educación en el hogar, homeschool, y bueno, quiero solo leerte unas frases, porque nomás el título del folleto me parece muy interesante. El nombre se llama así, se llama Educación en el hogar, una alternativa educativa para familias dedicadas. Eso parece una frase como redundante, pero es importante eso de familias dedicadas. Y ella, la persona que escribe el artículo dice esto: no pretendemos que la educación en familia sea la solución ideal para todos.
Sí creemos que sería lo mejor para todo niño. Pero desafortunadamente muchos padres no tienen la voluntad o la capacidad de brindar a sus hijos esta clase de educación. Como dice el título de este escrito, es una alternativa para padres dedicados. La educación en casa es lo mejor para la familia. Si usted ama a sus hijos lo suficiente para pasar mucho tiempo con ellos. Mira esa frase, ¿no? O sea, la persona que escribe dice, mira, la educación en casa es lo mejor para los hijos. Pero eso sí, si usted ama lo suficiente a sus hijos para pasar tiempo con ellos. Entonces esa frase es muy diciente, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, y uno escucha muchos casos de personas o mujeres que quisieran ver algo especial en sus hijos, han visto a sus hijos mayores perderse y tienen los pequeños, pero ya cuando uno comienza a hablarles de dedicación, de tiempo, comienzan a salir las excusas, comienzan a salir las cosas que no deberían salir. Pero la palabra dice que nuestra mayordomía delante de Dios, el tesoro de Dios, la herencia de Dios, algo que es precioso para Dios, son nuestros hijos. Y debemos defenderlos y amarlos y dedicarnos a ellos. Entonces eso implica tiempo, mucho tiempo. Pablo, yo creo que hay muchos que nos están viendo ahora y se están preguntando, bueno, tal vez no es un tema de falta de amor, tal vez no es un tema de no querer estar con mis hijos, sino de un tema de ocupación, de cómo concilio yo esa dedicación con las ocupaciones que tengo, que muchas veces están generadas es por las obligaciones económicas que ambos padres adquieren, que ambos padres trabajan. ¿Qué les dirías? Porque yo creo que muchos están preguntando eso en este momento, ya que es el primer pilar para poder hablar de educación. Sí, a veces lo que pasa es que, como tú dices, bueno, puede ser que veníamos de venir edificando nuestra casa con ciertos patrones, con ciertos paradigmas, y nos convertimos a Cristo y ya estamos llenos de enredos, porque a veces eso pasa mucho, hogares con deudas, con obligaciones, pero cuando un hogar es edificado, como lo hemos venido hablando, con normalidad, un padre cristiano, una madre cristiana, y estamos queriéndonos conformar al diseño de Dios, el diseño de Dios es perfecto. Por un lado, encarga al hombre las obligaciones del hogar, y por otro lado, encarga a la mujer de estar en la casa y las obligaciones de la casa. Entonces, desde ese pensamiento, desde ese diseño, pues la importancia de la mujer en el hogar es sumamente importante. Es la figura permanente de la mujer en el hogar la que le brinda estabilidad a lo que vamos a decir, porque por ende el varón tiene muchas responsabilidades y él no puede descuidarse en las responsabilidades de sus hijos. Y primero debemos enseñar a los varones que ellos deben cumplir en la medida que puedan con el deber con sus hijos. Y a veces vienen los hermanos a contarnos, oye hermano, imagínate una bendición, me propusieron un mejor trabajo, va a tener un mejor sueldo, un mejor cargo, y uno comienza a mirar y vas a poder venir a todas las reuniones, no voy a poder, me va a tocar faltar a una, a dos, pero puedo estar el domingo. ¿Y cómo va a estar el tiempo con tu familia? No, el domingo nomás. Y me dice, ¿cómo vas a llegar? No, voy a llegar y ya están durmiendo los niños. Entonces uno se da cuenta que eso no es una bendición para el papá, sino que él debe examinarlo. Yo me acuerdo mucho cuando le preguntan a Paul Washer, él lo habla, cuando le preguntan que a él a qué se dedica. Entonces lo primero que él dice, soy esposo. No, pero ¿a qué se dedica más? Bueno, soy padre. No, pero ¿a qué más? Bueno, soy predicador. Entonces él dice que él en sus prioridades tiene su esposa, sus hijos y después el ministerio. Y aún el padre que tiene responsabilidades en la palabra o que tiene un trabajo secular, él debe poner entre sus prioridades sus hijos, no los puede descuidar. Entonces a veces si tiene que de pronto menospreciar una gran oferta de trabajo y sacrificarse un poco por la vida de su familia, no lo está haciendo en vano. No lo está haciendo en vano. Entonces él debe tener como prioridad eso. Pero la hermana, la mamá, esto sí debe ser muy enfático. Aquí ya, la vez pasada decíamos, pero cuando hay hijos, si la mujer es sabia, si la mujer ama al Señor y ama a sus hijos, ella debe buscar estar en el hogar. Esto es algo que no es
Es el diseño de Dios, es lo que enseñábamos la vez pasada. ¿Te acuerdas que debemos enseñar a nuestras hermanas a amar a sus hijos, a estar en su casa? Eso es parte de la educación cristiana. Entonces es un asunto muy importante que la hermana sea consciente de que si ella quiere educar a sus hijos y que sus hijos sigan al Señor y vivan para el Señor, ella tiene que estar ahí. Y pues sí, a veces hay el choque porque hay muchas hermanos que yo estoy acostumbrado a trabajar desde los 17 años, siempre he tenido mi dinero, yo siempre pongo la mitad de las cosas de la casa porque a mí... Pero hay un momento donde ella tiene que poner una balanza, si su dinero, su vida, su costumbre o sus hijos. Hay una hermana que se llama Bexy Gómez, ella escribe para una página de internet que se llama Aviva Nuestros Corazones, que es un blog para mujeres, también tiene un blog personal y ella escribe también para Coalición por el Evangelio, y ella cuenta su testimonio. Yo quiero resaltar una frase de lo que ella dice en un artículo que ella escribió. Ella dice: cuando Dios me encontró con un corazón alejado de mi hogar, con lo que me generaba en mi empleo aportaba mensualmente igual que mi esposo, de manera que renunciar a mi trabajo no era una opción, mejor dicho, era una locura. Sí, porque hay el dinero. Entonces ella dice, cuando Dios me llama y me muestra que yo estoy alejada de mi hogar, ella dice, yo doy la mitad del hogar, como esto es una locura. Entonces dice que ahí fue cuando Dios nos confrontó, haciéndonos ver que nuestro nivel social era un ídolo y no estábamos dispuestos a reducir nuestro estilo de vida. Mira lo que el Señor le mostró a ella. Él le mostró que en realidad no era una cuestión solo de trabajar, sino que ella amaba e idolatraba el estilo de vida que tenía. A tal punto que ni ella ni su esposo, porque es que a veces no son ellas. A veces la hermana, yo quiero dedicarme a mis hijos, y el esposo le dice, no, pero ¿cómo? A veces es él. Ella dice que el Señor le mostró que eso era un ídolo, que no estaban dispuestos a sacrificar por el bienestar de su familia. Y ella dice, la verdad es que no estamos dispuestos a renunciar a un tipo de vida, aunque esto nos cueste nuestra familia. Qué frase, ¿no? Tremendo. Pero ella después dice, bueno, el Señor la confrontó tanto que ella tomó la decisión. Pero la verdad es que lo que nosotros decimos que nos falta dinero a veces en nuestros hogares es muchas veces no necesidad, sino estilo. O sea, no es que me falte porque no va a poder comer ni me va a vestir, sino porque estamos acostumbrados a un tipo de vida que queremos mantener y no estamos dispuestos a sacrificarnos. Pero en la práctica a veces no es así. Yo te podría contar muchos testimonios. Una hermana nos contaba, él trabajaba. Entonces ella, por la presión de que todo el mundo le decía, ¿cómo no trabajas? Entonces se puso a trabajar. Y ella contaba que ella ganando dinero, antes de que ella trabajara, las obligaciones del hogar las cumplía su esposo tranquilamente. Comenzó a trabajar y comenzaron a tener deudas. Y aún ganando ella más dinero y entrando mejor solvencia económica al hogar, se sentía más la necesidad y comenzaron a entrar en más deudas. Entonces ella le dice que le ora al Señor que por qué está sucediendo eso, y el Señor le dice ese pasaje de Ageo, cuando el Señor le dice, coméis y no saciáis, trabajáis, y cuando guardáis en vuestro bolso es como una bolsa rota. Entonces, ¿por qué? Porque en el hogar no es tanto lo que entra, sino es cuánto tenemos la bendición de Dios. ¿Cuánto tenemos la bendición de Dios? Porque a veces la bendición de Dios hace que lo poco sea sagrado y alcance, pero a veces lo mucho, uno ve las personas que tienen, pero así tienen deudas y gastos y están preocupadas. ¿Por qué? Porque uno ve que no hay bendición de Dios. ¿Por qué no hay bendición de Dios? A veces porque no hay obediencia. También conozco el caso de varias hermanas que han dicho, oye hermano, yo ganaba más que mi esposo, cuando le dije que iba a dejar el hogar por mis hijos, mi esposo puso el grito en el aire y le dijimos, confiemos en el Señor. Y yo renuncié y el Señor le dio un mejor trabajo a mi esposo. Entonces, más que una cuestión de finanzas o de poner una balanza, cómo nos va a ir, es saber que si vamos a obedecer a Dios, Dios nos va a bendecir y nos va a ayudar. Y también es saber que si tenemos que vivir de una manera más sencilla para obedecer al Señor y para poder dedicarnos a nuestros hijos, pues eso va a agradar al Señor en últimas. Pero mira lo interesante, yo conozco familias que ponen eso como una excusa. Pero yo cuando miro la hermana me dice, no, es que las cosas del hogar, yo digo, pero es que esta hermana vive súper bien. Su esposo tiene el súper trabajo, tienen
tienen todo lo que cualquiera pues, quisiera tener y ya no es capaz de dejar eso por sus hijos. Cambio, conozco el caso de mujeres que realmente su hogar es muy humilde, las entradas no son muchas, su esposo vive un mínimo y no, hermano, ya decidí con mi esposo que yo me voy a dedicar a mis hijos porque no se entiende. O sea, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de convicciones y de amor y dedicación. La mujer que realmente entiende el asunto y ama a sus hijos, ella se va a dedicar, aunque de pronto tenga que morir y negarse a ciertas cosas, que es todo lo que Jesús enseñó para sus discípulos. ¿Te acuerdas que un día los citábamos? Entonces es más de convicciones y de amor que cuestión de dinero. Y si es por cuestión de dinero, Pablo nos enseña algo en la palabra que es muy importante. Primera de Timoteo 6:6 dice, hablando de dinero, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si una persona puede ser piadosa y contentarse con lo que tiene, eso es muy bueno, eso es mucha ganancia. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. A veces los hombres, los hogares, por ciertas codicias de tener ciertas cosas, se hunden, las familias se hunden. Mira que nosotros en el hogar hemos tenido que tener varias conversaciones. Entonces ponemos una balanza. Esta entrada más de dinero, pero sacrificar esto. Varias veces como que viene la tentación constantemente, ¿no? Pero esta entrada de dinero, pero... Entonces comenzamos a pensar el tiempo del Señor y el tiempo de la niña. No podemos. Entonces, ¿por qué? Porque deben haber prioridades. Entonces una prioridad es que para que haya una buena educación en el hogar, los padres tienen que estar ahí. Y hay uno que tiene que estar más tiempo en este caso, que Dios lo ha diseñado o la ha diseñado para que ella esté ahí como una guardiana de su hogar, y esa es la mujer. Entonces muchos, yo lo hablábamos la vez pasada que hablábamos del rol de la mujer, muchos hogares se han caído y sus hogares se han caído porque la mujer no ha tomado el papel que le corresponde. Entonces eso es triste porque en últimas la que más sufre después es ella. Las lágrimas uno se las ve a ella. Y ella fue la que abandonó su hogar y no cumplió el deber que Dios le había mandado. Pues Pablo, por lo que nos dices, es un tema más de prioridad y de fe. Por eso hablamos de dedicación primero. Porque si no hay dedicación... Ok, vamos a hacer un corte para digerir toda esta información que nos has dado. Recuerden que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. No se vayan, ya vamos a continuar con este tema. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, yo creo que muchos se están preguntando cuál es el deber que tiene la iglesia o la responsabilidad que tiene la iglesia en este deber que tienen los padres. Bueno, la iglesia ayuda y prepara a los padres para este deber, pero no les quita la responsabilidad. Lo que pasa es que yo pienso que nos sirve que es Efesios 4, verso 11, donde dice que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La visión que el Señor tiene de la iglesia es un cuerpo donde Dios capacita a ciertos hombres, los hace apóstoles, pastores, maestros, para que ellos enseñen y a través del ministerio de la palabra perfeccionen y preparen a los santos para que los santos se ocupen de la obra de Dios. O sea, los padres definitivamente necesitan ser preparados para ser padres. Sí. Necesitan ser enseñados, instruidos, y ese es el deber principal de la iglesia. La iglesia debe proveer todo lo que pueda del consejo de Dios para que los padres sean apercibidos, entrenados y capacitados para que ellos puedan ser buenos padres y puedan llegar a educar a sus hijos. Quiere decir que, por ejemplo, espacios como estos, donde podamos enseñar a nuestros hermanos ciertos asuntos, campamentos de parejas, reuniones de hombres, reuniones de parejas, reuniones para mujeres, todo lo que podamos hacer para invertir en la vida de los padres para que ellos cumplan su deber. Pero la iglesia no cumple el deber de instruir a los hijos. A veces es triste, para mí es triste y lamentable saber que
están yendo familias a reunirse con nosotros y que uno está viendo la decadencia en los hijos de nuestros hermanos y que uno prácticamente no puede hacer nada porque la responsabilidad definitivamente recae sobre los padres. Y uno sabe que tal vez van a escuchar un buen mensaje el domingo, pero que en el resto de semana van a ver otra realidad. Y eso es triste y eso es frustrante, pero es ahí donde uno comienza a ver que el peso del deber recae sobre los padres, no del pastor de jóvenes, como hemos dicho, no de la maestra de escuela dominical. Es que yo votaría, o bueno, nosotros lo vivimos en la práctica, pero entre nosotros no hay ministerio para niños y para jóvenes porque debemos enfatizar en que ese es un ministerio de los padres. Entonces muchas iglesias, en vez de tener tanto evento para los jóvenes, deberían tener eventos para preparar a los padres para que sepan lidiar con los jóvenes, para que sepan lidiar con sus niños. Pero se enfatiza mucho en los jóvenes, pero los que deberían cumplir más eficaz y efectivamente el servicio y la preparación de la nueva generación son los padres. Entonces no es un deber de la iglesia y mucho menos no es un deber de los abuelos, no es un deber de las empleadas del servicio, la nana, ni del colegio, que a veces lo que hace es, en vez de beneficiar a la educación de los hijos, perjudicarla. Entonces es un deber de los padres, exclusivo de los padres. Nosotros podemos ayudar, pero es especialmente con los padres, que en definitiva el rol de ellos es dentro de las paredes de la casa. Y ahí es donde ellos se vuelven eficaces, donde ellos deben dedicarse y donde se espera que, bueno, se cumpla este deber. Yo veo que tú enfatizas mucho quitar todas esas cosas en las que se excusa a un padre de familia para transferir la responsabilidad de la educación a otros, que es precisamente lo que acabas de mencionar. Y me parece importante volverlo a resaltar cuando dices que la iglesia ni siquiera debería tener esas escuelas dominicales para hijos para no quitarle la responsabilidad a los padres de que lo hagan. Me parece que es un mensaje bien importante. Sí, aún el documental que recomendábamos la vez pasada, el de Dividida, es un documental que muestra claramente cómo son poco efectivos los grupos de jóvenes y las escuelas dominicales. Es más, en estos días yo hablaba con una profesora de escuela dominical y ella me decía que cuando le hablamos algo así, ella se escandalizó porque en la iglesia ya no volvieron a hacer escuela dominical. Pero yo decía, hermano, pero es verdad, los niños y aún los jóvenes, como siempre estaban con los jóvenes, cuando llegó el momento de estar con los adultos y con la iglesia, la generalidad ya no querían estar ahí, querían estar con jóvenes y encontraron más jóvenes como ellos en el mundo. Entonces es poco efectivo, además que lo que da una impresión en la mente de los padres que como que esa responsabilidad es del pastor de jóvenes y no es del pastor de jóvenes. Es más, cuando tú llegas a una reunión donde estamos todos reunidos para adorar a Dios, para orar, y lleguen los papás con sus hijos, eso es un buen tiempo de educación para los hijos, enseñarles a estar en silencio, enseñarles a orar a Dios, a honrar el momento de la alabanza, a honrar el momento de la palabra, y ahí están formando carácter cristiano en ellos. Pero generalmente los padres llegan a una reunión y sueltan a sus hijos allá que el único tiempo de devoción lo van a tener con otras personas. Y sabes que es interesante que la escuela dominical surgió con un cristiano que él quería enseñarle a leer a niños que eran huérfanos. O sea, niños que estaban en la calle, niños pobres. Entonces, como él vio eso, él quiso como que tener una obra de misericordia enseñando a estos niños a leer la Biblia. Pero eso se trajo a la iglesia y se le quitó la responsabilidad a los padres. Pero era un servicio de misericordia que llegó a la iglesia, pero era a los pobres, a los huérfanos, a las personas que no tenían esa figura. Y bueno, y también nosotros entendemos de pronto que exista la figura de mujeres madres solteras o padres solteros, o bueno, todo eso que existe hoy, pero en un hogar cristiano donde está papá y mamá, la responsabilidad de educar a los hijos es de ellos. Y los cristianos, nosotros hace poco hicimos una marcha en contra de unas cartillas que se querían implementar acá, y una de las cosas que se decían en la marcha era: con mis hijos no te metas, porque a mis hijos los educo yo. Yo decía, estamos cantando una gran mentira, porque en realidad nuestros hijos no los educamos nosotros. ¿Sí? Entonces a veces la verdad es que los papás no tienen esa responsabilidad, ni siquiera la conciencia. Es que eso es triste, que a veces los papás ni siquiera son conscientes de esto, que ese es su deber. Tremendo. El Señor nos ayude. Así es. Unas palabras finales, Pablo, para todos aquellos que nos están viendo. Quiero leer dos pasajes que el Señor
dice ahí en el Evangelio de Mateo, Mateo 19, 14, Jesús le dice a sus discípulos: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Era un momento donde estaban trayendo a los niños para que él los orara por ellos y los bendijera. Pero los discípulos se molestaron. Entonces es el contexto, pero esto tiene cosas muy ciertas, mucho más allá de la situación. Que es cierto que cada niño que Dios nos da, su destino y el deseo de Dios es que ese niño participe del reino de los cielos. Y también tiene otra gran verdad muy cierta: nosotros podemos ser tropiezo para que esos niños no cumplan a eso, ¿sí? No se lo impidáis, le dice el Señor a los discípulos. Y eso es lo que le queremos decir a los padres. Ellos tienen el deber de llevar sus hijos a Jesús. Y muchas veces el gran impedimento para sus hijos no ha sido la necesidad de sus hijos, no ha sido el mundo, sino han sido ellos mismos, que no se han dedicado a llevarlos al Señor, sino que le han puesto trabas, tropiezos, por cosas como las que hablábamos hoy. Una vez Wesley, él cita unas palabras de Lutero y dice que Lutero decía esto. Él decía: el reavivamiento de la religión nunca dura más que una generación, y se entendía por una generación 30 años. Mira lo que decía Lutero: cuando miraban la historia de la iglesia, ellos veían que nunca un avivamiento duraba más de 30 años. A lo máximo creo que hay uno que duró 50 años. Y uno dice: pero ¿por qué el Dios que actúa en un momento tan trascendental y cambia a tantas personas y hace tantas cosas, no lo sigue haciendo en tiempos más prolongados? Entonces, una de las cosas que dice el hermano es que cuando hay un avivamiento, hay un actuar de Dios sobrenatural sobre las personas, pero Dios espera que esas personas que han recibido tanta gracia, tanta bendición y tanta luz, sean los encargados de preparar la siguiente generación. Claro. Entonces Él actúa en un tiempo determinado, pero Él espera que sus hijos, su pueblo, los que han recibido semejante gracia, puedan ser dirigentes con la siguiente generación. Y ahí es donde están los fracasos de la mayoría de avivamientos, que no pasan de 30 años. Porque muchos padres no son conscientes que lo que ellos están disfrutando es muy posible, porque eso es la historia, lo que hemos visto, que sus hijos no lo disfruten. Y no lo van a disfrutar porque tal vez sus padres han sido irresponsables. Entonces no podemos hablar los siguientes programas de educación cristiana en el hogar, si los padres no son dedicados, no va a servir para ninguno de estos hogares. Entonces necesitamos poner esa base que es muy importante, dedicación en los padres para esto. El otro pasaje, 18:6 del mismo Evangelio de Mateo: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen, ni mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mira esa frase. Nunca había oído ese versículo aplicado a esto. Imagínate, ¿y cuáles son los pequeños del Señor? Pues los pequeños, de los que Él dice que es su reino. Claro. Imagínate un padre, y es que a veces nosotros no enseñamos lo de Cristo, pero volvemos a nuestros hijos. Vamos a hablar de eso bastante, superficiales, vanos. Por ejemplo, la mamá y el papá que no pueden estar en su casa porque tienen que trabajar tanto. Entonces enseñan a sus hijos a vestir de la mejor ropa, a tener los mejores celulares, a ser vanos en esas cosas. Entonces tú ves que el niño de 5 años comienza a hablarte a ti del celular tal, de tal características, y uno dice: ¿pero de dónde aprendió este muchacho? Pues porque su mamá y su papá solo hablan de eso. Son vanos. Entonces, como los papás son vanos, los hijos son vanos. Y el papá ya es cristiano, pero le está haciendo tropiezo a su hijo. Claro. Mira la responsabilidad que el Señor le dice. En la época de Pablo Escobar, cuando cogían a los sicarios, los de limpieza, les metían un costal de cemento y los echaban al fondo de los ríos así. Según lo que está diciendo así, un papá y una mamá que es tropiezo él mismo para sus hijos debe ser tratado como un criminal, como alguien que es despreciable por lo que ha hecho con sus propios hijos. Es un asunto muy serio, los hermanos deben tomarlo en serio. Y no somos lo suficiente enfáticos para mostrar la responsabilidad que ellos tienen delante del Señor. Lo que nosotros hemos dicho es poco a lo que ellos van a sentir cuando estén el día del tribunal de Cristo y se den cuenta que desperdiciaron 20 años de la vida de sus hijos sin educarlos o sin corregirlos. Entonces es muy importante que los hermanos se aperciban de esto. Hay gente, mira, yo conozco hermanos que son llamados por una vocación del Señor a trabajar con indigentes, con drogadictos, con prostitutas, a entregarse a una vida de sacrificio por personas que están en condiciones deplorables. Y yo digo, estas personas tienen tanto amor para entregarse a servirle a una prostituta, a un drogadicto, y los papás cristianos no tienen ese amor para hacerlo con sus hijos.
Es que ni los animales, todos esos documentales de leones, y vienen a cazar a los cachorros y la leona se enfrenta a muerte por defender la vida de eso. Y eso no se ve a veces en el carácter de las mujeres y de los padres de nuestros días. Entonces los padres deben ser apercibidos que necesitan dedicarse a esto, si quieren ver un fruto en la vida de sus hijos. Muy claro. Sí, el Señor nos ayuda a todos. Amén. Pablo, ¿qué recomendación tienes para esta semana? Bueno, yo creo que terminamos hoy el programa con una muy buena recomendación. Yo de lo que he escuchado sobre educación, sobre hijos, una serie que comparte el hermano Sugar Michelin sobre educando a nuestros hijos, así se llama, es lo mejor que yo he visto de educación para sus hijos. De lo que he leído, de todo, es una serie bien completa, bien amplia, y muchas cosas que no vamos a poder acá ni mencionar, el hermano las trata con detalle. Creo que son 19 o 20 enseñanzas muy, muy buenas. Entonces, todo papá y mamá que quiere realmente tomar el asunto en serio, que se escuche esa serie. Esa la pueden encontrar en Tesoros Cristianos, está en audio, está en YouTube, bueno, está en muchas partes en internet, muy buena. Educando a nuestros hijos, del hermano Sugar Michelin. Perfecto. Pablo, hoy hemos abordado entonces dedicación, uno de los 3 pilares. Sí. Seguiremos abordando amor y disciplina en los próximos programas. Sí, Señor, lo permite. Te agradecemos por habernos aclarado tanto el tema de la dedicación, que es la base que le da sentido a los siguientes programas sobre educación a los hijos en el hogar. Bueno, esperamos que retumben los corazones de nuestros hermanos y que Amén. Produzca el fruto que el Señor espera al hablar de estas cosas. Amén, así es. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en La Verdad Presente. Recuerda que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Nos vemos en la próxima ocasión. Dios los bendiga.